Bueno, señores, llegó el momento para jugar nuestro primer partido de la International Champions Cup. Será frente al Colo Colo. Vamos a medirnos con un grande para ver qué nos parece, ¿no? Cuánto se nos da. Y me hablaron de Leiva. ¿Dónde está Leiva? Ah, aquí está. Medio. En lugar de Oroz. Vamos a ver lo que da. Vamos a meter a Para. Y lo que ve, el 89 que vienen ahí es la armonía en el equipo. La armonía del equipo dicen cómo viven. Y Venegas. Creo que no hay más. No, no queda más. Vamos por el partido. Ojalá que se nos sale bien, ¿eh? Suerte, señores. Vamos. ¿Por qué me pusieron la camiseta de nuevo? Es aquí. Vamos. Vamos. La U de Chile, que en la realidad pasó un momento peor, ¿eh? Uno de los peores momentos. Capaz se va a la B. Bueno, lo que es increíble es que yo, como no sigo mucho, pero empecé a seguirlo esta temporada. Cada vez que veo los resúmenes, porque no, de momento no tengo manera de ver el partido en vivo. No sé cómo tampoco encontrarlos. Así que parece que en Estados Unidos no llegaron chilenos, cuando de verdad hay, porque cuando la Sele viene a jugar aquí vemos muchísimos chilenos. Así que no sé cómo encontrar, pero cuando veo los resúmenes, aunque no quiero hacer análisis después de ver partidos en resúmenes, pero lo que puedo decir es que cuando veo los resúmenes de la U de Chile, en muchísimos partidos ves claramente que lo dan todo, pero que les falla suerte. La suerte no está de su lado. No, esto pinta la Bombonera. El estadio pinta la Bombonera. Sí. Me parece que es la Bombonera, ¿eh? Mira los azul y azul y oro de Boca Juniors. Porque como últimamente empataron frente a la U española, y vi el resumen en un canal de YouTube de una tele bastante querida en Chile, y me parecía que la U, este partido, como lo del derby frente a la U Católica, hizo muchísimo más que la Unión Española, pero no ganó. Arranca el partido, señores. Nos vamos. Eso es casi un derbi, eso. Es casi un derbi. Es un clásico, como lo dicen en Sudamérica, ¿no? Entre el Colo Colo y mi querido equipo que tomé esta temporada para estar al mando, la U de Chile. Vamos. Bon séjour para Parra. Bon séjour. Viene la pelota para Venega. Busca para por el lado, para el costado. Vete para el centro. Cone. Minuto 10 en la International Champions Cup. Viene la pelota con Espinosa. Rebate de Venegas. Atrapa Cortés. La U de Chile, que bueno, también para terminar con el tema, yo pienso que no merecen irse a la B por lo que vi. Viene para dentro del área. ¡Al portero! ¡Gol! ¡De Uvilla! ¡Vamos, señores! ¡Qué golazo! Dos veces pasé por esta parte del juego, ¿eh? Dos veces que se dormía Colo Colo por esta parte del juego. Vaya golazo que metimos. Bueno, golazo, no, gol que metimos 1-0. Nos adelantamos.
Se juega partido así. Se gana el partido así. Y viene la pelota con Carmona. Atrás. Cuando pienso que nos vamos a volver a ver en el campeonato. No me quiero adelantar, pero espero que la... Uy, viene Espinosa. Espinosa para... Oh, Venega no, vino la pelota. Oh, vino la pelota. ¿Dónde está Leiva? No aparece Leiva, ¿eh? Viene la pelota con Barroso, Zaldivia. Bueno, para volver a lo que decía. Pienso que la U de Chile no merece irse en la B. Pero si llegaba a ir en la B, no es trágico. Va a ser un drama, porque nadie le gusta estar en la B. Pero no va a ser algo trágico. Es el fútbol, es la ley, la ley de la vida, cuando no trabaja bien. Viene Ubisha, centro. Para nadie aparece el portero. Como lo estaba diciendo. Si no trabajas bien, pues pierdes las cosas y irse a la B no te mata. Te da vergüenza, pero no te mata. Si no, mira a clubes como la Juventus en Italia, por ejemplo, que pasó una temporada en la B. Mira a River. El ejemplo más claro es River. River donde yo soy fanático, soy afición. Se fue a la B. Hace 8 años nos fuimos a la B. Pues después volvimos. Después de un año volvimos. Y desde que volvimos ganamos 2 veces la Libertadores. Ganamos la Superliga de Argentina. Ganamos algunos más copas argentinas. Ganamos recopas. Así que irse a la B en sí no es un problema cuando te das cuenta que fallaste y que quieres trabajar para volver a lo más alto. Para mí es así que veo las cosas. Después entiendo que la afición sea molesta porque nadie quiere estar en un club de la B. Falta. Gracias, señor árbitro. Gracias, señor árbitro, por la falta, ¿eh? Espero que es para mí. Por favor. Para ahí. Espinosa. Viene para Carroca con Rodríguez. Corre la banda Rodríguez. Recupera la pelota Suazo. 1-0 sigue ganando la U de Chile. Viene la pelota Leiva. La mete para. ¡Tapa el portero! Bueno, tapa el arquero. Porque así dicen en Sudamérica. Tapan el arquero. Yo digo el portero porque el español no es mi primer idioma. Y lo aprendí en la escuela. Y cuando le estaba aprendiendo con una radio de España. Y en España dicen portero, no arquero. ¡Viene el centro! Otra vez córner, ¿no? ¿Qué dice el señor Javi? Sí. Mete el centro Espinosa. Para nadie. Viene la pelota. Paredes. Ídolo, ¿eh? Ídolo de Colo-Colo. Vi una de sus goles. Es increíble como jugador. Viene para. Centro. ¿Qué? ¿Falta de qué? No. ¿Falta dónde? ¿Sobre quién? ¿Cuándo? Señor árbitro, para un poquito. Quedan 7 minutos antes de irnos a la pausa. Y viene la pelota con un paso. Zaldivia. Tiene la pelota Valdés. Carmona. Sigue con la pelota para un paso. Viene. Recupera. ¿Qué? Pero falta de que no se puede tocar. ¿No se puede tocar o qué? Señor árbitro. Si todo era regular.
¿No se puede tocar o qué? Por favor, señor. Por favor, os suplico. Viene la pelota. Rechaza la defensa con todo. Y viene la pelota con Barroso. La recupera Leiva. Mete la pelota para Venega, 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 Venega. Corre Venega, corre Venega, corre Venega. ¡Ah! ¡Tapa el portero! ¡Tapa el arquero! ¡Se salva el Colo Colo otra vez! 1-0, sigue ganando la U de Chile. Y viene la pelota con Barroso. Añadió dos minutos más al árbitro. Y se la pierde el Colo Colo. Uf. Uy, 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 uy. Viene Leiva. Viene la pelota para Ubilla. Ubilla para Leiva, 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 Leiva. Se la pierde, ¿eh? Y nos vamos a la pausa. 1-0 gana la U de Chile, gol de este señor Ubilla en una bombonera llena que nos llegaron los argentinos. Uy, tienen la pelota bastante, pero no patean al arco. En cambio nosotros pateamos 4 veces al arco. Así que ganamos porque pateamos, no porque tuvimos la pelota. Va el segundo tiempo. Y arranca la pelota, la tiene Zaldivia. Pasa o paso. Viene Costa. Uy, se la comió a Bocellur, que no llega a Bocellur, no llega a Bocellur. Salva la pelota. Uy, uy, uy. Uy, se salvó. ¡Págale! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Colo Colo! Los dimos un regalo increíble. Los dimos un regalo increíble, ¿eh? Bocellur que se lo comió Costa, y después, para salvar la pelota de no salir, la puso para Paredes y letal, letal, letal. Un tipo como Paredes no se le puede dar este tipo de regalo, no se le puede dar este tipo de regalo. Así que empatamos, señores, empatamos. Colo Colo, que con quien jugué en el último video. Es un equipo muy fuerte, pero bueno, no entiendo que todavía no están campeones esta temporada, y da pinta que no. Viene la pelota para Bocellur. Sálvate, Bocellur, vete la pelota. ¡Gol! ¡De Ubilla! ¡El doblete! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! Bocellur, te salvaste. Vaya asistencia que le metió, ¿eh? Mírame que eso. Mírame el centro. Mírame. Y letal la finición. Siempre, como lo dicen todos los entrenadores en las escuelas de fútbol, siempre cabecear la pelota a donde viene. Porque 75% del tiempo pone en dificultad al portero, al arquero. Y bueno, funcionó esta vez, ¿eh? ¿Falta de qué? ¡Oh! Juega la pelota. ¿No se le puede tocar o qué? ¡Juega la pelota! Dale, dale, dale o paso. Dale, 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 dale. Bocellur, no te duermas. Viene la pelota. Leiva. Recupera. No. Sigue la pelota con Vale. Viene Paredes. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene Valdivia. Cuidado, cuidado. Estuvieron a punto de empatarnos, ¿eh? Estuvieron a punto de empatarnos. Uy. El cuerpo, metió el cuerpo Valdivia con todo. Uy, uy, uy. Dios mío. Los sustos que se nos pasaron. Siguen teniendo más la pelota que nosotros. Es increíble. Recupera la pelota Fuente, de la Fuente.
para Cortés. Mete la pelota. Cortés, yo puse a Orión, ellos pusieron a Cortés. Bueno. Viene la pelota, Ley. Uy. Suazo nos la come. ¡Cuidado! Bien. Uy, recupera Vales. Recuperan todas, no puede ser. Bien, para. Bien. Mete la pelota atrás. Víctor. Lerísimo. Bien. Recupera la pelota Espinosa. Recupera Espinosa. Va Espinosa. No llegó. Ay. Falta, ¿no? Ah, muy bien. Amarilla Valdivia. Estábamos cerca del 3-1. 3-1. Un marcador querido para mí. Te saludo, amigo Busterro. Te saludo, amigo de Boca Juniors. Y viene, vamos a hacer dos cambios primero. Para nada más, así que se va a ir. Vamos a meter a quién. Torres. Venegas. Enríquez. Ubilla se queda porque en algún remate nos pueden meter un triplete, así que bueno, lo guardamos mientras él pueda aguantar. Vamos a intentar de meterlo bien. Vamos, para. Dale Espinosa. Arriba. Dije la cámara era un poquito más arriba, te la da un poquito más alirana de lo que es en realidad. Y viene la pelota cuando pasa Costa. Sí, muy bien, Boceju. Viene la pelota para Enrique. Mete para Boceju. Centro. Espinosa. Afuera. No pudo ser. Increíble, la verdad, increíble. Se salvó Colo-Colo, Tenemos que matar el partido. No quiero pasar más sustos yo. Tenemos que matar el partido. Quedan 18 minutos en el partido. 2-1 gana la U de Chile. Valdivia, cuidado. Gracias, Valdivia. Gracias. Viene la pelota. Vuelve a poner la U de Chile. Aveldano. Rodríguez. Ubilla. Mete para Leiva. Toca Caroca. Caroca para Espinosa. Espinosa para Torre. La mete para Boceu. Centro. Salvó la defensa. Se salvó la defensa. Y va a ver la pelota con todo Suazo. Colo que no juega. Juega mucho. Y viene la pelota. Atrévense, por favor, señores. Viene Caroca. La da Espinosa. Espinosa la mete para Ubilla. Mete al centro. Salva la defensa como puede. Y recupera Caroca. Leiva. Mete la pelota. Ay. Se salva. Queda 6 minutos antes de añadido. Vámonos a la pelota. Costa. Se salva el equipo. Viene Espinosa. Mete la pelota para Torre. Centro. Buscaba a Ubilla, pero se la salvó la defensa. La verdad, buscaba el tercero de Ubilla. Podía patearlo con Torre, pero buscaba el tercero de Ubilla.
Lo liaron bien. Y viene... Uy, cuidado que viene Colo Colo. Cuidado que viene Colo Colo. Bien. 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 Humilla. Mete la pelota para Rodríguez. Sigue con la pelota para centro. Remate de cabeza. Remate de todo. Gol. De Enrique. Tercero el tercero. Lo va a ganar. La U de Chile. Como siempre deberían estar. Siempre deberían ganar la U de Chile. 3-1. Se lleva el partido. Y se terminó. Ganamos el derbi. Ganamos el clásico. ¡Y viva la U de Chile! Mírame qué es esto, la celebración de los jugadores del plantel. Primer partido de la International Champions Cup que ganamos. Así que ahora vamos a ver qué pasó con los fichajes, Tenieron muchísimo más la pelota ellos, pero como nunca patearon, nunca se atrevieron a patear, así que perdieron. El Santa Fe que está en nuestro grupo también. Tengo a Colo Colo y a Santa Fe, ambos equipos con quien protagonicé el video anterior en el mismo grupo. Bueno, qué lindo eso, ¿no? Así que ganó Santos también. Muy bien. ¿Vamos a tener algún update? Bien. Vamos a ver lo que pasa con las negociaciones. Vamos a ver. Mensajes. Luciente. No son lo que esperábamos. Las condiciones no son las que esperábamos, pero logramos tener un acuerdo. Bien. Nos sale más caro, Y Madrid no quiere dejar a Everton. Y Chávez tampoco quiere dejar a Argentina. ¿Cómo que no? Yo le quería hacerlo de portero primero. ¿Cómo que? ¿Qué le dijeron? Para que tenga un rol diferente de lo que yo quería en mi mente. Bueno, después me hablan de cómo muy bien funciona el grupo. No estoy de acuerdo de todo, Vamos a ver. A Chávez lo quiero mucho yo. Así que lo voy a guardar en mi lista de jugadores a seguir. Aunque de momento no podemos hacer nada. Y Lucientes nos sale bastante más caro de lo que pensaba. Madrid que nos podría salir un poquito más barata. Bueno, vamos a firmar los papeles. Pues nos quedamos sin plata, pero por lo menos tenemos a alguien más en el medio. Bueno, vamos a ir avanzando el tiempo para ver si tenemos algunas novedades. Va a ser el partido. No hay escenas, no hay nada, ¿no? Sí, tenía que llegar un jugador. Creo que llegamos con... sí, con quien firmamos. Sí, otra escena. Otra firma en el contrato. Pues... pinta muy bien, Tenemos más gente en el medio. Gracias a todos. Quiero presentarme.
Soy el nuevo jugador de la U de Chile. Estoy contento como chileno de volver a casa y de jugar en este equipo y demostrar que pueden tener su confianza en mí. Y aquí dicen que toda la prensa está hablando de él, de Lucientes. ¿Por qué tengo otro mensaje yo? Ah, llegó nada más para decirme Lucientes. Eso es para ver negociaciones con otro equipo. Llegó Lucientes a préstamo y después vamos a pagar lo que nos pedían. Pues señores, gracias por todo. Cuando nos vemos en el próximo video ya vamos a estar jugando frente al Santos. No va a ser muy fácil, pero bueno, esperamos de todo corazón que podemos llegar a ganar el partido. Gracias por estar. Dale me gusta al video, compártenlo con sus amigos, activen la campanita para no perderse nada y siguen. Si quieren seguir mis locuras, les voy también a tirar mis redes sociales. Gracias por todo y chao chao.